Buenas tardes, mi nombre es Miguel, bienvenidos a mi canal. Les voy a charlar sobre el conflicto de Ucrania, el contexto histórico y político que desemboca en el conflicto, no del 2022, sino del 2014. Les voy a contar cuáles son los orígenes inmediatos, digamos, no me voy a ir mucho más allá del siglo XX para atrás, y hasta el 2022. Ya después, cuando comience la operación especial del 2022, ahí va a haber otro video. Si a ustedes les gusta el video, les pido por favor que se suscriban a mi canal y que le den like si les gustan y que estén pendientes de las notificaciones para los próximos videos. Bueno, casi todos los conflictos por los cuales Rusia ha intervenido, no solamente en Ucrania, sino en Georgia y en otros lugares, se debe a la disolución de la Unión Soviética. Esta disolución no fue algo pactado ni, como la palabra lo dice, fue una disolución, fue una desbandada ante la crisis económica y política de Rusia. Esto ocasionó que de la noche a la mañana millones de rusos vivieran en el extranjero, ocasionando una gran crisis política para el futuro. De hecho, Vladimir Putin le decía que la disolución de la Unión Soviética fue una de las tragedias geopolíticas más grandes del siglo XX. Porque no solo por los intereses políticos y geoestratégicos, sino, vuelvo a repetir, una enorme cantidad de rusos quedaron viviendo en el extranjero. Por ejemplo, en Ucrania, cerca del 2001 se hizo un censo donde había 8 millones de rusos viviendo en Ucrania. Y no rusos, no rusos parlantes, sino rusos. Y aparte están los rusos parlantes, que serían los descendientes y que se consideran rusos. Cuando más o menos se va ordenando la situación, Ucrania al principio era un estado que era prorruso, llegó a un acuerdo con Rusia para ser un estado neutral y así se deshace de las armas nucleares y llegan a un convenio. Esto se trastoca o se viene a este equilibrio, se viene a caer cuando ocurre lo que se llamó las consecuencias de la Revolución Naranja en Ucrania, que fue lo que se denominó después el Euromaidan, que fue una revolución pro-occidental y centrista, por el cual se derrocó al gobierno del presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso, por un presidente pro-occidental. Esto hizo que no solo quisieran acercarse a la Unión Europea, sino que también tenían pretensiones de ingresar a la OTAN, lo cual rompía esa regla, ese status quo de que Ucrania fuera un país tapón, por decirlo de alguna manera, un país entre las dos potencias, entre OTAN y la Rusia, para que no se viera sentido su defensa geopolítica y estratégica vulnerada. Unido a eso, la revolución prorrusa produjo que ciertos sectores, provincias de Ucrania que se llaman Oblast, quisieran la independencia. Entre ellos fue la zona de Donetsk y la de Lugansk. Es importante porque la mayor parte, más del 70% de la población fue rusa, y a su vez Rusia anexionó Crimea, donde más del 70% de la población es rusa, inclusive la ciudad de Sebastopol es más del 90% Rusia. Entonces ahí desde ese momento hubo una crisis, ya que Ucrania no aceptó perder Crimea, a pesar de que Crimea no pertenecía originalmente a Ucrania en la época de la Unión Soviética, ya que este fue un regalo que le dio Nikita Khrushchev en 1954, cuando hace incorporar Crimea a Ucrania, a pesar de que la mayoría de la población en ese momento era rusa. Entonces, Vladimir Putin siempre pensó que Crimea era parte indelegable de Rusia. Él lo dijo y lo manifestó en muchas conferencias. Entonces, aprovechando la revolución y que los manifestantes rusos estaban a favor de estar con Rusia de Crimea, lo absorbió. En el caso de Donetsk y Lugansk, los apoyó para que fueran estados independientes. Hubo también en otras ciudades
revoluciones prorrusas, pero estas fueron sofocadas en el tiempo. Eso ocurrió en el 2014. En el interín hubo un lapso que podríamos decir desde 2014 hasta el 2022, donde hubo una tensión que obligó a tener fuerzas armadas permanentemente ocupadas en Rusia, tanto en Crimea como en la zona de Donetsk y Lugansk, protegiendo sus intereses, y desemboca toda la situación en una crisis cuando la presidencia de Volodymyr Zelensky manda a informar como proyecto que incorporarse a la OTAN. Esto pone en grave riesgo toda la geopolítica rusa, porque no solo que rompe ese estado tapón por el cual pretendía que Ucrania lo fuera, sino que además genera una situación de conflicto muy hipotética, muy grande, o sea, porque está en conflicto con Crimea, Ucrania, con Rusia, por Crimea y por Donetsk y Lugansk, y sin embargo, si se incorpora a la OTAN, se puede aplicar el artículo 5, por el cual una agresión a un país puede ser una agresión a todos, por lo cual implícitamente podría llegar a entrar en conflicto, a pesar de que la misma Carta Magna de la OTAN establece que ningún país puede entrar en la OTAN si está en una situación de conflicto. Esto se desembocó que en el 2022 Rusia planificara lo que denominó una operación especial que tenía por objetivos derrocar al gobierno. Fue no solamente liberar Donetsk y Lugansk, sino Crimea, sino directamente por la capital, y poner un gobierno prorruso, el cual fracasa en su objetivo primario, pero bueno, después continúa el conflicto y se queda con una porción importante del territorio. Acá hay que tener presente varias cosas. Por un lado, se rompió el status quo por el cual Crimea era neutral. Perdón, Crimea no, Ucrania. Por otro lado, se deberían preguntar los europeos si lo consideran a Rusia un país occidental o no, porque se lo han considerado siempre un enemigo. Históricamente Rusia pensó en la frontera sur para expandirse por un tema de clima, de geografía, que hacía imposible, porque están en el Ártico. Esto cambió rotundamente con el calentamiento global. Si uno ve que les invito a ver los documentales de la Deutsche Welle en español sobre Rusia y el Ártico, y van a ver que su estrategia de largo plazo es la conquista de la ruta del norte, que sería toda la ruta de navegación que se ha abierto por el calentamiento global del Polo Norte, para la explotación no solamente de los minerales de las grandes ciudades que están en el Ártico, sino por la navegación que permitiría a China, el gran aliado de Rusia, llevar las mercaderías por otra región que no fuera por las estrictamente controladas por Estados Unidos, como en la zona de Singapur, Canal de Suez y todas las demás regiones del mundo. Eso lo desvió la atención porque no podía permitirse no tener ese estado. Independientemente de eso, es un tema serio para los rusos el bienestar de sus ciudadanos. De hecho, hay un ejemplo muy anterior al 2014, donde reaccionó con fuerza cuando hubo un movimiento en contra de los rusos, que fue en Estonia, cuando en el 2007, en el incidente de la estatua de bronce en Tallinn, le dio un ataque hacker que lo dejó sin sistema financiero durante varios días y tuvieron problemas durante semanas, hasta que, bueno, se calmaron las aguas y no persiguieron a los rusos. Es decir, hay una profunda preocupación de Rusia por el bienestar de sus ciudadanos y de sus habitantes, descendientes de rusos, que han quedado viviendo en las esferas de la ex Unión Soviética. Entonces, sucedido esto, inició el conflicto lo reinició en el 2022, en febrero, no solo por esos dos motivos, sino por un motivo también mucho más importante, que es que las potencias militares, inclusive hasta Estados Unidos, no pueden tener tropas
estacionadas permanentemente en gran cantidad por una hipótesis de conflicto, como en el caso con Ucrania, porque eso les quita músculo, les quita flexibilidad para poder intervenir en otros lugares. Eso hace que provoquen que los ataquen, que ataquen y derroten o destruyan al enemigo, como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos con Irak, para destruir su ejército. Por más que no había necesidad y no había armas de destrucción masiva, la idea era destruir esa fuerza militar para poder retirarla y poder intervenir en varios lugares. Si uno observa ahora la crisis en Estados Unidos, le está faltando capacidad para estar en varios escenarios a la vez. Bueno, ese es, les diría, uno de los motivos más importantes por el cual inició la ofensiva en el 2022. Y bueno, y como les dije, y el cuarto motivo también es ese sentimiento de sentirse acorralado por la OTAN, porque la OTAN fue una organización para protegerse de la Unión Soviética, no de Rusia. Y sin embargo, a pesar de que habían quedado en que no se iba a expandir la OTAN hacia el este, inmediatamente empezó a incorporar países uno tras otro, y es como que ha ido acorralando a Rusia, y la pregunta es ¿para qué? Porque por más que tenga armas nucleares, su ejército no es tan poderoso como el de Estados Unidos o los de Europa. Lo que sí es cierto que el conflicto también se desata porque con la caída del muro se redujeron drásticamente los presupuestos de defensa de Europa, no de Estados Unidos, y esto hicieron que su capacidad de disuasión dejara mucho que desear. De hecho, hoy en la actualidad, a pesar del apoyo económico que Europa y Estados Unidos le están dando, la industria europea carece de la producción de munición de artillería para apoyar a Ucrania como corresponde por el consumo que tiene, el cambio de tubos de piezas de artillería que se desgastan, ni hablar que ni siquiera tiene fábrica de vehículos blindados. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Dejaré para una segunda parte la explicación de cómo se desarrollaron los eventos en el 2022. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, darle like, que no tiene costo, y bueno, me sirve mucho para mantener el canal.